Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 25 de abril del 2023 y estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y vamos a presentar el tema cómo se realiza el reconocimiento del ego y cómo le quitamos la fuerza y lo domesticamos. Es un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy. Yo soy el doctor Antonio Rangel y nos acompañan Miriam Rangel de Atlanta, Georgia, Josefina Rangel de Chicago, de Tijuana, Baja California, el doctor José Manuel de Zamora, Michoacán, Tony Rangel de Guadalajara. ¿Y quién más? A ver, ¿quién se me olvida? Alma. Alma Lucía. Alma Ulises. Alma Lucía de Cancún. Y falta Elizabeth Pérez del Estado de México. Y alguien más por aquí, si se nos olvida, nos recuerdan, ¿eh? Y vamos ¿Me a empezar. regala 2 segundos, maestro? Sí, claro que sí. A ver si se escucha esto. No. No, debiera escucharse, ¿eh? ¿No se escucha? No. A ver, esto. No. Miren. No. ¿Qué micrófono tienen? El conectado está aquí. Ah. En audífono. ¿No se escucha nada? No. Nada. Me parece raro porque, por ejemplo, yo tengo un micrófono ambiental y todo el ruidito que hago, por ejemplo, aquí tengo una cuchara. Voy a hacer un ruido con la cuchara para ver si lo escuchan. Y Es eso como, y lo acerco aquí. Es un cuenco esto. sí, y suena muy bonito, ¿eh? Ay, por aquí tenía. Aquí tengo. ¿Sí se escuchó? No, no se escucha. Vamos a hacer una pequeña prueba, ¿eh? Vamos a ver. ¿Se oye esto? No. Solo tu voz. Qué curioso, estoy sonando una campanita. No se oyó. No, ¿verdad? Qué raro. Sí, está raro, creímos que se iba a escuchar. Y aquí. Eso parece la meditación sónica, es muy bueno. Sí, inclusive estos son los címbalos. Címbalos es como discos. Sí. Y estos tienen una resonancia más fuerte. Sí, suena muy bonito. Pero no se oye. Ay, caramba. Nada se oye. Nada. Bueno, No se oye nada. maestro, perdón, perdón por la interrupción, maestro Antonio. Sí, pero desgraciadamente no nos funcionó. Tendríamos que buscar una forma, ¿verdad? Porque no suena tampoco la campana. No. No se oye, aquí se oye muy fuerte. ¿Quién sabe por qué será, verdad? Es un poquito raro, tendríamos que investigar. Ajá, a veces ponen, a ver aquí los volúmenes, que no hay que subirle más por cuidar pues nuestra audición. Sí, pero la voz se oye muy bien, se oye fuerte, muy sonora. Quiere escucharse también eso, pero yo creo que vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo hacemos para que se escuche eso, porque cuando hacemos la meditación sónica tenemos que ver todo eso. Ahí, maestro. No. No se oye. Un poquito más lo escucho yo. ¿Sí? Sí. Pero muy distante, ¿no? Sí, muy distante, pero se escucha más que así. Este se oye más fuerte, está más grande. Se escucha lejos. Sí. Pero bueno, hay que ver por qué. Maestro, adelante, maestro Antonio. Muy bien. Entonces aquí está la presentación del tema, ¿eh? Y vamos a tratar de ser breves, son cosas que ustedes manejan,
pero son muy interesantes y muy importantes, ¿eh? Para que ustedes lo vean y lo conozcan. Y se trata de cómo vamos a reconocer el ego y cómo le quitamos la fuerza y lo domesticamos. Y esto viene porque hace unos días presentamos un poema en estos mensajes que mando todos los días. Presentamos un poema sufí que dice: el sabio lucha contra su propio ego, el tonto lucha contra el de los demás. Y este es un poema sufí. Ya saben que los sufís son una corriente espiritual del Islam, que busca la integración del humano con el espiritual y practican sus danzas y muchos rituales muy interesantes. De hecho, yo creo que es la corriente más espiritualista del Islam, en la que más se aproxima a las corrientes espirituales de Occidente. Y trae mucha sabiduría, porque esto significa que en el sendero de la excelencia hay que olvidarse de lo que hacen los demás y centrarse en la búsqueda de la perfección propia, la cual inicia con el reconocimiento del ego personal, a quien hay que quitarle la fuerza para poder domesticarlo y dominarlo. Y acuérdense que dijimos ya que el ego personal es ese segmento de la personalidad llamado el yo en el psicoanálisis. Acuérdense que hay ello, yo y superyo. El ello es la parte instintiva, con la que ya se nace, la que nos permite sobrevivir. Y el superyo es la conciencia moral, lo que es bueno y malo, que eso sí cambia con las sociedades. Y el yo es esa partecita que se va formando que nos hace autorreconocernos, lo que nos da la autoconciencia. Y ya desde el niño, desde un año empieza a conocerse un poquito, al año y medio se reconoce más, a los 2 años se reconoce más, ya dice, ese soy yo, le hacen la fiesta y ya dice, soy yo me llamo así, y va a la escuela y se reconoce. Y se le va formando al ego, pero el ego personal. Pero sí se acuerdan que es el ello y el super yo, ¿verdad? Ya todos tienen ese concepto. Pero como está pequeño, como igual lo mismo el troglodita, como el niño, el ello es muy fuerte por razón natural, ¿verdad? Porque está intenso y floreciente. Y el yo está pequeñito. Es pequeñito, la conciencia, la autoconciencia y la comprensión de la realidad, pues es muy pequeño. Y por lo tanto, queda al servicio del ello. El yo se pone al servicio del ello. Como no sé si puedan imaginarse el troglodita, con su ello muy fuerte, y el yo apenas si está empezando a emerger, y obviamente que lo pone bajo servicio y utiliza la utilidad, la capacidad pensante del yo para darle satisfacción a sus instintos. Sí, queda claro, ¿verdad? Sí. Sí, y con esto pues tenemos un yo supeditado al ello y al servicio del ello. Ese es el problema del yo, del ego personal. Acuérdense que ego no significa más que yo en latín, ¿no? Ego es yo en latín, es ego. Y es el yo del psicoanálisis, el que pone en contacto con la realidad y el que nos da el autoconocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de la realidad. Pero como está al servicio del ello, es utilizado con fines maquiavélicos, como esa famosa conciencia maquiavélica, ¿verdad? Que busca todo para él mismo, sin importarle los medios a que tenga que recurrir. Con esa famosa frase de Maquiavelo que dice, el fin justifica los medios. Entonces hay que hacer lo que sea necesario para obtener lo que se necesite y lo que se desea. Es lo que dice ahí Maquiavelo en ese famoso libro El Príncipe, que escribe, y dice, el fin justifica los medios. Y se llama inteligencia maquiavélica, aquella inteligencia que se utiliza para obtener lo que se necesita o se desea, sin importar qué medios vayan a ser requeridos para realizar eso que se pretende. Y se entiende, ¿verdad? Sí. Y para que entiendan bien la inteligencia maquiavélica, les voy a poner un ejemplo etológico. La etología es la ciencia que estudia la conducta animal. Y los investigadores han descubierto cómo ya desde los monos, desde antes, pero en los monos ya no manifiesto, ya se manifiesta esa conciencia maquiavélica, la inteligencia maquiavélica. En los grupos de monos están los monos dominantes, las hembras y luego ya los más jóvenes. Y obviamente que los monos dominantes, los dominantes son los que tienen acceso a las hembras.
y los jóvenes no tienen acceso y quisieran tener acceso por razón natural porque ya son jóvenes, ya entraron a la pubertad, ya tienen caracteres sexuales secundarios. Pero no poder hacerlo, se sienten limitados y ansiosos por hacerlo. Y resulta que cuando una hembra tiene su cría, desde que sale embarazada, deja de ser atractiva sexualmente para los machos. Y ya la dejan en paz y la abandonan, ya anda pegadita con la manada por ahí. Y hasta que tienen su cría va creciendo y hasta que lo desteta, ya es otra vez receptiva. Y los monos, como tienen deseos de tener la relación con la hembra y no es receptiva, y ellos saben intuitivamente que mientras están amamantando al monito, no va a ser receptiva. Entonces se las ingenia, se junta un grupo de jóvenes, unos distraen a la hembra y otros agarran al pequeño mono y lo tiran contra las rocas. Entonces, al matarlo, al no estar dando el pecho al monito, la hembra se hace receptiva y como los monos dominantes no lo tomaban en cuenta, ellos tienen la oportunidad de copular con ella. Entonces, imagínense, eso es inteligencia maquiavélica. Sí, sí. Desde que existe la inteligencia ha sido maquiavélica. ¿Por qué? Porque es utilizada para los fines que se pretenden. Ahora, entre mayor sea la inteligencia, más maquiavélica se hace. Y por eso los humanos pues, usan tantos argumentos y argucias para salirse con lo que quieren, valiéndose de lo que sea, de engaños, por supuesto, y de todo lo que se necesita para salirse con la suya, obtener lo que quieren por medio de la inteligencia maquiavélica. Y ese es lo que conocemos normalmente como el ego. Esa parte nuestra inteligente que usa todos los recursos que sean necesarios para dar satisfacción a sus impulsos, deseos y necesidades. Eso es. Y es por eso que es importante, pues, dominar al ego. No es que sea malo. Gracias a él nos crecimos y nos desarrollamos y nos defendimos y sobrevivimos. Igual que todos los instintos, ¿verdad? Gracias a eso estamos vivos y está viva la humanidad. Pero ya cuando se llega a un estado de convivencia y quiere uno superar esa condición, como dijo Marco Aurelio, ¿no? Uno de los estoicos más famosos, dice, como dijo, hombre soy y no un animal para ser esclavo de mis instintos. Entonces ya sabían eso, que ya tenían que liberarse de la esclavitud de los instintos. ¿Y cómo? Reconociendo al ego inferior. Acuérdense que hay un ego inferior y un ego superior. Recuerden que en la ceremonia cósmica se dice ego, ego, ego. Y suenan las campanitas, porque ego es yo, pero el yo superior. Y hay un ego inferior que es el de la personalidad, y un ego superior, que se escribe con mayúsculas, que es el ser interno, el ser verdadero. Porque acuérdense que el ego personal no es verdadero, sino que es parte de la proyección de la personalidad. Y nada más que en eso vivimos nosotros siempre normalmente. Hasta cuando empieza a descubrir el individuo, el Gnani Yoga, a descubrirse, descubre que él realmente no es eso. Él no es ese yo inferior, sino que es algo superior, pero que está proyectando al yo inferior aquí en este mundo fenoménico. Y gracias a ese yo inferior aquí en este mundo fenoménico, pues nos encontramos en esta práctica intensa que es la escuela de la vida. Nos encontramos aquí con eso y todas esas experiencias que se están viviendo en este mundo fenoménico que es bien rudo y bien duro y bien bonito. Esas experiencias nos ayudan a despertar, al despertar del alma, porque están transfiriendo todas al interior de la personalidad a la individualidad, de la parte interna, y la van ayudando a despertar y a reconocer y a reconocerse, y a descubrir quién es en su esencia y en realidad. Por eso decía Platón, decía, no importa tanto la enseñanza, lo que más importa es la reminiscencia. O sea, recordar quiénes somos realmente. Por eso él hablaba del mundo fenoménico, en la parábola el mito de la caverna, y el mundo de las ideas, el inmarcesible, ¿no? El que es real. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, esa se supone que es la meta, ¿verdad?
pero ¿cuántos lo logran? Porque yo he conocido muchas personas que se mueren y aún a la hora de morirse todavía nunca saben quiénes son ellos. Nunca han llegado ni cerquitita de eso de que hablas tú. Sí, sí, y es verdad, ¿eh? Es tu realidad, por eso se dice sin el Gnani Yoga, el yoga de la sabiduría, en su ignorancia, el humano estaba convencido que el cuerpo, Dea, sentidos, Indriya, la mente, Manas, el intelecto, Buddhi, el ego, Amkara, la fuerza vital, Prana, y el alma existen por sí mismos y son distintos de Brahman. Entonces está convencido de todo eso. ¿Por qué? Porque viven en la personalidad y para la personalidad. Entonces no han descubierto el aspecto trascendente. Y ahí viven. Y yo les pongo en el escrito y digo, y así viven toda la vida hasta que la Santa Muerte los separa. O sea, disuelve toda esa unión, ¿no? Y vuelven a nacer y vuelven a empezar igual, hasta que un día, después de tanto batallar, empiezan a madurar y empiezan a reconocer y hay otros elementos superiores más allá de las apariencias del mundo fenoménico. Pero la mayor parte de las personas así viven y así mueren. Y solamente los que ya se dedican un poquito a eso, estudian, hacen meditación, practican yoga, van a escuelas iniciáticas, empiezan a descubrir esto y aún así muchos lo descubren, pero no pueden librarse de eso porque eso es muy fuerte. De hecho, pues lo traemos, venimos arrastrando en toda nuestra secuencia de vida y vidas, y lo venimos arrastrando desde la infancia, y con él nos identificamos. Cuando crecemos, yo soy fulano de tal, y lo juramos y lo perjuramos, aunque esa no sea la última realidad, pero para el mundo fenoménico sí es real. Y luego tenemos la credencial de lector, tenemos las cuentas de banco, nuestro nombre, y respondemos con el nombre. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que nos pusieron y así nos reconocemos, pero no es real. Acuérdense que el alma tiene un nombre, cada alma tiene un nombre propio. Pero todo eso se tiene que ir descubriendo poco a poquito mediante la meditación y todos los elementos profundos, ¿no? Hay que hacerlo todo esto, es un proceso. Pero aquí lo importante del caso es que existen fórmulas para reconocer al ego y para quitarle la fuerza. Pero ¿por qué es difícil reconocerlo? Es muy difícil reconocerlo porque el ego, como cree ser él, entonces, y se rige por el principio del placer, como está en combinación con el ello, y el ello se rige por el principio del placer, el superyo se rige por el principio del deber, y el yo se rige por el principio de realidad, del mundo fenoménico, por supuesto, no la última realidad. Esa realidad, aunque es aparente, es real aquí para nosotros. Entonces, y por esa razón, el ego se rige por el principio del placer y no quiere nada placentero. Y por lo tanto, no se atreve a enfrentarse con él mismo. Y lo vemos con la mayor parte de la gente, como dice Mario. Recuerdo cuando estábamos estudiando psicología, nos encomendaban 10 test de cada uno. Teníamos que hacer los psicólogos y salíamos con personas conocidas a tratar de hacer los tests y nunca nos permitían. No quería, nadie quería. ¿Por qué? Porque empiezan a descubrirse con eso. Decían, no, yo no, gracias, no molesten, no necesito. Pero es para reconocerse, no necesito. ¿Por qué? Porque no se quiere llegar a eso. Porque hay que descubrirse y no gusta descubrirse porque la mayor parte de las veces nuestra verdadera realidad nuestra no nos agrada. Por eso cuando nadie quiere tampoco ir con un terapeuta, porque le va a inducir a que descubra su realidad profunda, ¿no? Esa que está ahí guardada en el subconsciente y en el inconsciente. Y no quiere, pues es que no es cómodo así, hasta que no se ven obligados, porque hay mucha presión, porque hay muchos problemas, porque tienen situaciones especiales que los obligan a hacer. U otro ya porque ya están más despiertos. Muy poquitos. Pero en realidad muy pocas personas han logrado descubrirse y descubrir su esencia. Por eso es importante pues estudiar todo esto. Aquí estamos en la Escuela de la Vida y del Alma y estudiamos todo esto y lo presentamos y ya vamos despertando un poquito a esa otra situación profunda que existe dentro de nosotros, más allá de la personalidad y del ego personal. Bueno, sí se entendió todo esto, ¿verdad? Sí.
Sí. Y luego, aquí voy a dar una pequeña explicación, ¿eh? Para que vean cómo podríamos hacerlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Dice, con relación a este poema y su explicación, un Emanuel Swan, soberano santuario, es un soberano santuario de las logias antiguas y aceptadas del rito egipcio. Comentó, buenos días a todos, querido hermano, gran gozo. ¿Cómo se realiza este reconocimiento y cómo quitamos esa fuerza al ego y lo domesticamos? Y ya le pongo aquí. En primer lugar, es necesario mencionar que el ego personal es nuestro yo consciente que nos da nuestra identidad. Es el que nos hace sentirnos, yo soy fulanito. Identidad personal, por supuesto. Y nos pone en contacto con la realidad, pero desde que se formó a los 16 meses de edad, está al servicio del ello, que contiene los instintos, emociones y se rige por el principio del placer. Por esta razón, el ego personal busca siempre lo agradable y placentero y rehúye lo incómodo y lo molesto. Esto le hace estar buscando lo mejor en cada momento, evitando descubrirse a sí mismo para no sufrir displacer. Porque cuando se descubre, no ven cuando nos dicen alguna verdad y nos sentimos mal, decimos, ay, y si nos dicen algo fuerte, podemos hasta llorar. Porque dice, tú hiciste esto. Y recuerdo a un muchacho que era muy impulsivo, fuerte, intenso, era del ejército. Entonces tenía su mujer y obviamente que la trataba un poquito fuerte, la manejaba como quería, la hacía como quería. Y la mujer le dijo, vamos a terapia, si no nos vamos a separar. Fue y me platicó la mujer. Dice, y era un tipo rudo, fuerte. Y dice, me platicó, dice, ya cuando empezamos a la terapia me dijeron, bueno, es lo que usted quiere, lo que sienta, porque a eso venimos. Y empezó a decir todo lo que le hacía y cómo manejaba todo. Y cuando empezó a oír eso, empezó a llorar. Se puso a llorar y llorar como niño chiquito, llore. Al oír todo lo que decía, porque lo hacía, pero no lo había descubierto. Y cuando se dio cuenta, empezó a llorar. Y lo curioso del caso es que no modificó tanto su conducta. Lloró y reconoció, pero es muy difícil porque el reconocimiento es conscientemente, con la mente consciente. Pero todas son programas grabados en el subconsciente, ¿sí se entiende, verdad? Claro. Y entonces la mente consciente lo reconoce, pero eso no elimina el programa. Es como el borracho que golpea a la mujer se le va con la mamá y va y le promete y se hinca y en ese momento lo dice todo corazón, voy a cambiar, la voy a hacer mejor, voy a hacerlo de esta manera. Y lo intenta y lo consigue algunas semanas. Lo intenta y lo consigue, pero después sale ese programa que trae grabado en su interior y se manifiesta y otra vez vuelve a golpear. ¿Por qué? Porque trae grabado eso en el subconsciente, son programas y hay que hacer el trabajo interno de desprogramación y reprogramación, pero es un trabajo profundo y más largo. Entonces no basta con el reconocimiento es la primera parte, pero hay que hacer el trabajo interno y profundo para cambiar esos programas internos que traemos ahí muy establecidos, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que en primer lugar es mencionar que el ego personal es nuestro yo consciente, ¿verdad? Y contiene los instintos y las emociones. ¿Sí? En segundo lugar, en el troglodita y en el niño, el ello es muy fuerte y el yo es pequeño, por lo que lo pone fácilmente bajo su control y a su servicio y siguen así hasta que la Santa Muerte rompe esa alianza. ¿Por qué? Hasta que envejecen y se mueren, pero no se reconocen. Y rompe esa alianza la Santa Muerte y vuelven a nacer, pero vuelven a la misma situación por razón natural. Porque recuérdense que muere de ciertas condiciones, vuelven a nacer en esas mismas condiciones, pero no superan. Y en tercer lugar, como el yo inteligente está al servicio del ello, y esto no le resulta grato al ego, porque disminuiría su autoestima, utiliza los mecanismos de defensa intrapsíquica, recuérdense que son proyección, racionalización, negación, formación reactiva, etcétera, a fin de autoencubrirse y no permitirse descubrirse a sí mismo, no quiere descubrirse, para no verse afectada su autoimagen que había formado en sí mismo. Porque todos tenemos una imagen formada de nosotros mismos y generalmente es mejor de lo que realmente es. Está como las fotografías, ¿no? Me acuerdo una muchacha que me mandó fotografías, le dije, oye, te ves muy bonita, ¿y cómo estás en realidad? Dice, bueno, dicen que me veo mejor en las fotos. Pues claro, bien trucadas, ¿no? Pero pues es que no es lo mismo
la Sí. imagen que tienes tú de ti, que la imagen que tienen los demás. Realmente Ah, nunca va a haber un concepto o una idea fija sobre nosotros mismos, porque lo que sí, nosotros pensamos de nosotros no piensan los demás. Cada sí, quien tiene una percepción diferente, una idea distinta, entonces no podemos enfocarnos como algo fijo, una descripción fija. sí, claro que sí. Y eso ocurre casi siempre. Y ya cuando uno, aunque también en extremos, ¿eh? El otro extremo son de las personas deprimidas con muy baja autoestima. Sienten que no valen nada, sienten que están súper mal, y resulta que no es tan así, ¿no? Nada más que en esa situación especial caen a esa condición, ¿no? De su autoestima muy baja y calificarse muy bajo. Y tan malo es un extremo del narcisista como el deprimido, que siente que no vale nada. Son los extremos. Y lo ideal es reconocerse, ¿no? Tal cual. Y valorarse como lo que se tiene. Y claro, trabajar con lo que se tiene para mejorar, para ser cada día mejor. Esa es la ideal. Y decimos que así continúa ese juego que todos jugamos en la vida, del, 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 del ego, ¿verdad? Con el yo inmaduro al servicio del ello, hasta que llega la Santa Muerte a romper ese círculo vicioso, a menos que por medio de una instrucción psicológica adecuada o de un maestro de sabiduría, se den los pasos necesarios, que es enseña al ignorante. ¿Qué se va a enseñar? Se le van a enseñar las verdades trascendentes. Porque alguien puede decir, es que yo conozco mucho. Pues sí, puede ser un catedrático y conocer geografía, historia, todo, pero no quiere decir que ya conozcas las verdades trascendentes. Entonces, enseña al ignorante que tiene ignorancia trascendente, las grandes verdades de la existencia. Y luego, ya que las comprendió, hay que dar el siguiente paso, desenmascarar al hipócrita. Ese hipócrita que es el ego, que anda siempre diciendo, ay, es que yo hago por esto, ay, yo hago, hice esto, pero por esto, hice porque me hicieron, justificándose siempre. Ese sería desenmascarar el hipócrita, que hay que quitarle la máscara de hipocresía y decirle, esa es tu realidad. Nada más que no se dejan, cuando llegan a terapia se defienden demasiado en la mayoría y no quieren dar su brazo a torcer. Y entonces hay que entrar poco a poquito y empezar a ayudarles a que se descubran hasta donde cada quien quiera o pueda. No se tiene que forzar a nadie porque se echa encima uno a la persona y menos resultados se obtienen. Por eso aquí entra el proverbio que dice, corrija al sabio y le harás más sabio. Corrija al necio y te lo echarás de enemigo. Porque si corriges al sabio te va a decir, ay, gracias, tienes razón, qué bueno que me dijiste. Y corriges al necio y te lo echas de enemigo. Ah, está nomás dando lata, buscando lo peor, mira qué negativo, nomás malo. Y ahí está muy difícil, por eso hay que ser muy cautos con las personas cuando se les quiere decir algo. De hecho, cada que se da un consejo o recomendación tiene que ser con mucha cautela y decir, esto, ¿qué te parece? ¿Crees que encaje con alguien? Y ya si dices, sí, conmigo, bien, síguele, por ahí vas bien. Y nunca da de decir nada directamente porque te echas de enemigo a las personas. Y luego ya el tercer paso sería abate al ambicioso, a ese yo personal que quiere para sí mismo, que anhela y ambiciona para sí mismo. Ese anhelo material de vivir para sí mismo. Y todos lo tenemos, pero ahí es donde hay que ir dando los pasos, reconociéndolos y dándolos. Claro, se necesitaría un buen terapeuta y que trabaje con la psicología transpersonal también, de preferencia. O un maestro de sabiduría que conozca todo eso y empieza a enseñar a los discípulos estos pasos y empiecen a darse enseñanza de Gnani Yoga, interesante e importante, y empiece a conducir a la persona a descubrirse a sí misma en su profundidad, en su esencia. Tengo Para que- un comentario. Sí, adelante. Nos dijiste que nos ibas a decir cómo reconocer el ego y cómo manejarlo nosotros a él, no que él nos maneje a nosotros. Sí. Y veo que pues estás explicando mucho todo lo que es el ego, pero no te estás yendo al meollo del asunto, hermano. A ver, ¿cómo, verdad? Pues sí, ¿cómo lo reconocemos directamente ahí sin darle tanta vuelta al asunto? Directamente, cómo reconocerlo y cómo no dejar que nos manejarlo nosotros. Muy bien. Directito, por favor. Bueno, entonces vámonos más directos.
Aquí hay un, y ya tengo otro escrito que hice ya con relación a esto. Entonces, la forma de reconocer al ego sería, ya dijimos, mediante la terapia, ¿verdad? Es una forma. Es una forma. Otro sería con un maestro de sabiduría. Segunda forma. Sí, segunda forma. Y otra forma más sencilla que podríamos utilizar sería mediante el Gnani Yoga. Entonces, con el Gnani Yoga se enseñan las grandes verdades de la existencia y del ser. Y se enseña que el individuo, que el aspecto externo que tenemos no es la verdadera realidad. Se enseña que esta es nada más la realidad aparente. Y que cuando empezamos a reconocer nosotros esto, o podemos verlo, podemos analizarlo, entonces nos damos cuenta que hemos estado depositando toda nuestra fe y nuestro interés e importancia en algo que no es verdaderamente real, que algo que es ficticio, que es el yo creado. Y hay una forma de reconocerlo, y es muy sencilla. Y dice, cada vez que tienes un coraje, un disgusto, una molestia, una incomodidad, un enojo, una tristeza, una depresión, una angustia, una desesperación, es señal inequívoca de que tu ego inferior es el que está actuando. Y ahí, si te pones listo, puedes reconocerlo y decir, es mi yo inferior el que está actuando. Y es el primer punto para quitarle la fuerza, reconocerlo, identificarlo y decir, cada vez que aparece, aquí estás, aquí estás, aquí estás, te estoy descubriendo. Entonces, si te descubro, ya no te voy a dar fuerza, no voy a dejar que agarres vuelo y que tomes el control o que sigas llevando el control de mi vida. Aquí estás, te reconozco, te identifico. Y claro, no satanizarlo, porque lo que se hace, por ejemplo, en la iglesia y en los grupos, hasta en la masonería, en la gran fraternidad, se le sataniza. Es malo, hace esto, no sirve, es lo peor del mundo. Y no satanizarlo, porque no es verdad. Nos ha sido de mucha utilidad. Pero reconocerlo para quitarle la fuerza que tiene y que siempre ha tenido sobre nosotros. Y cuando empezamos a reconocerlo, nos damos cuenta de lo que es, de lo valioso que es, pero que ya no debe dominarnos, si nosotros dominarlo a él, con nuestra decisión y voluntad de dominarlo a él. Y ya no dejarse arrastrar por esos sufrimientos y dolores que padece cuando las cosas no salen como quieren, sino ya mantenerse. Y en el estoicismo se ve todo esto. Es muy interesante. Yo creo que la próxima semana presentamos el estoicismo para que vean los principios fundamentales que siempre han trabajado para reconocer y dominar al ego. Y con esto ya se va logrando ponerlo bajo control. Se le quita el poder porque estaba, digamos, estaba como en la logia, ¿no? Dirigiendo. Estaba como el verdadero maestro dirigiendo todo. Con el intelecto, con esas cosas que tiene. Estaba dirigiendo todo y claro, y como no tiene sabiduría, pues genera muchísimos problemas. De hecho, en la vida, en la pareja, siempre está la lucha de egos, porque están los egos funcionando y empiezan a luchar uno con otro para tener la supremacía y el control. Y cuando se empieza a bajar todo esto, empieza a descubrirse, se le quita la fuerza y empieza a transferirse esa fuerza al yo interno. Al ser verdadero, si se hace la meditación, se descubre y se le empieza a dar la fuerza. Pero es un elemento trascendente que empieza a descubrir. Pero tiene que hacerse ese proceso de descubrir y conscientemente quitarle la fuerza y no dejarlo que siga gobernando, que nos siga gobernando. Hasta que lo logremos hacer en la práctica y lo veamos quitarle, destronarlo, bajarlo del trono donde se encontraba y ponerlo al servicio nuestro. De hecho, hay un pasaje en la enseñanza de los arquetipos de los chakras, de
Del arquetipo, les voy a platicar del arquetipo, a ver si se recuerdan ustedes, el chakra es el chakra Manipura. ¿Sí lo ubican? Acuérdense que está Muladhara, Sí, el Swadhisthana. tercero, Sí, Manipura, el tercero. Manipura es el tercer chakra que está a la altura del plexo solar y tiene como tattva, su tattva o característica esencial es Agni, el fuego, y cuyas características o cualidades son la fogosidad e intensidad del fuego, ¿no? Eso. Y luego sus elementales son las salamandras de fuego, y su siddhi o poder es dominio sobre el fuego y las pasiones y las emociones y pasiones. El que ya domina este chakra tiene dominio sobre el fuego y las emociones y las pasiones, que son los característicos del fuego. Y el arquetipo inferior, el arquetipo desarrollado es el guerrero, que con su intensidad y fogosidad es capaz de conquistar territorios y pueblos. Es el guerrero. Pero también con esa intensidad y fogosidad es capaz de enfrentarse con sus demonios internos. Y se enfrenta con sus instintos, emociones, deseos, sentimientos, pensamientos, pasiones, ego, importancia personal y anhelo material de vivir para sí mismo, aversiones, resentimientos y rencores. Se enfrenta contra todos ellos, lucha contra todos ellos, igual que luchó contra los otros guerreros, hasta que los somete y los pone bajo su control, y eso le ayudan a que se eleve. Y este arquetipo, el guerrero, supera al arquetipo inferior. Todos los arquetipos superiores son aquellos arquetipos que se dieron cuando ya se desarrolló se desarrollaron las cualidades del chakra. Es el arquetipo superior, se presenta. Y antes que se desarrollen las cualidades superiores, está predominando el arquetipo inferior, porque eso lo tenemos desde antes, ¿no? Desde la esfera animal. Y el arquetipo inferior, en este caso, es el sirviente. Aquel individuo o persona que no habiendo desarrollado la intensidad y fogosidad, no se atreve a emprender aventuras peligrosas, ni mucho menos enfrentarse con sus demonios internos, porque pues, no cualquiera se anima. Si hacemos una práctica, por ejemplo, en el espejo con una vela en la noche, podemos ver muchas cosas, pero es terrible, es espantoso. Se asustan cuando ve eso. Entonces ya no se puede, no se anima, no se atreve y no entra ya. Ya le da miedo y le sacatea. Entonces no lo hace. Y como no se atreve, pues vive toda su vida dominado por sus demonios internos, por distintas emociones, sentimientos, deseos, pasiones, ego, importancia personal, anhelo material de vivir para sí mismo, aversiones, resentimientos, odios y rencores. Y así vive toda la vida dominado por eso, siendo un sirviente de ellos, un esclavo de ellos, y vive también siendo siempre sirviente, porque no se atrevió a enfrentarse y a dominar todo eso. Ese es el arquetipo inferior. Y ustedes se fijan, aquí está el prototipo del individuo que se atrevió, el guerrero que luchó y se enfrentó con sus demonios internos y logró identificarlos y ponerlos bajo control. ¿Sí se entiende, verdad? Pero tiene que hacerse ese trabajo. Y ustedes que están aquí, nosotros que estamos aquí, nos atrevemos porque ya empezamos a oír todo esto y decimos, bueno, nos animamos a hacer ese trabajo interior de descubrirnos para saber exactamente cómo estamos y qué es lo que necesitamos para trascender esa condición. Que no es fácil hacerlo. Los que estamos en este trabajo tenemos muchos años haciéndolo y vidas y apenas estamos logrando algo por ahí. Descubrir y un poquito aplicar. Y la vida nos da la oportunidad, porque aquí hay una cosa muy importante, que la vida, como es la gran escuela de enseñanza, cuando la persona, como en una buena escuela, descubre algo, se le enseña algo, le dicen, ahora vamos a la práctica. ¿Ya descubriste esto? ¿Ya aprendiste? Sí. ¿Sabes qué es? Sí. Bueno, vamos a la práctica y enfrentarte con la vida. Haz tu práctica. Y la vida te pone la práctica necesaria para que refuerces eso y si no lo logras vencer, el robotito universal te dice, prueba no superada, otra vez atrás. A volver a empezar. Otra vez. Y no hay problema, para la vida no hay problema, porque la vida está hecha para eso y no tiene prisa para nada. La prisa a veces la tenemos nosotros, pero por nuestro ego personal. De hecho, el gran creador
y los cosmocreadores están llevando a cada alma, llevándola por su proceso de evolución. Y nada más que como con el ego somos bien necios, no queremos hacer caso y hacemos lo que nos da la gana. Y nos mandan la señal, el mensaje de lo que es mejor. Y obviamente que cuando no se quiere hacer, no se hace, porque se deja el libre albedrío. Si no, no habría avance. O sea, no sería nada más robotizado. Tiene que hacerse consciente y hacerlo y realizarlo. Y ahí es el trabajo. Y por eso el primer problema con el que se enfrenta el maestro con el discípulo es con su ego personal. Que se resiste y no quiere hacer esa modificación para descubrirse y quitarle la fuerza al ego. Y quien logra hacerlo, pues dio un paso adelante. Aunque sea nada más reconocerlo, aunque todavía no le quita la fuerza, pero por lo menos ya descubrió, ya sabe y dice, sí, lo hice por esto. Lo hice porque me salió lo bruto. Y lo hice. Bueno, ya reconociste. Ni modo. Como dice ese video que me mandaste, Tony, ese video de Japón. Es un conferencista que es japonés y vive en Colombia también. Dice, no, aquí en Colombia todo el mundo es para pachanga. Ya vámonos y todo se cumple, el horario y todo lo demás. Dice, si trabajas allá en Japón y llegas tarde, empieza a decir, es que llegué tarde porque el camión no llegó, o porque ocurrió esto. Y luego dice, le habla el encargado y le habla a otro. Hoy lo que dice, que llegó tarde porque el camión no llegó, y se empieza a reír de él y se le junta toda la bola y, ¿por qué llegaste tarde? Porque el camión no llegó, y todos riéndose. Y dice que no lo dejan hasta lo despiden. Y sin embargo, hasta que aprende a decir, ¿por qué llegaste tarde? Porque me atalanté y se me hizo tarde. Correcto, cualquiera nos pasa, vámonos a la siguiente. Porque así es. Entonces ya no es el ego tratando de justificarse, sino que ya él reconoce su situación. Y cuando alguien reconoce su situación, pues es más fácil. ¿Por qué deciste? Pues fue bruto. Ya reconociste, y tienes posibilidad de corregirlo. No reconoces, no tienes posibilidad de corregirlo. Estás nada más como el tío Lolo, haciéndote tarugo solo. Nada más engañándote y queriendo engañar a los demás. Y no dices las cosas como son. Pero así es eso. Y es un poquito fuerte, pero es la realidad. Sí. Bueno, entonces, ¿qué entendiste de eso, Josefina? No, pues entendí todo y me parece muy bien. Digo, así ya está lo dicho, cumplido, ¿verdad? Ya sabemos qué hacer y cómo reconocerlo y cómo, pues tratar de convertirlo, porque tenemos combatiéndolo desde que el hombre apareció en la tierra. Sí. Y pues no hemos logrado gran cosa, que diga yo, ¿eh? Sí, bueno, algunos pocos, algunos más. Los maestros de sabiduría han logrado más. Bueno, pero pues ellos se dedican ya de tiempo entero a eso, a esto. O sea, ellos están dedicados completamente a esto, no andan allá ni trabajando, ni yéndose de pachanga, ni ganando dinero, ni nada de eso. Sí, porque ya lograron trascender esa situación, ¿verdad? Exactamente, entonces ya están dedicados a eso y tú lo has dicho. ¿Cuántas veces nos has dicho? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Pues eso así es como se va a desarrollar, ¿verdad? Claro, lo que pones, a lo que tú le das, dedicas tu atención, es a lo que se va a desarrollar. Pues claro. Entonces, pues, si no tienes algo, pues no se desarrolla. Y aquí la importancia de dedicarle el mayor tiempo posible. Y ahora, las personas, como algunos de los que están aquí, que ya son jubilados, ya tienen más tiempo disponible. Los que tenemos que trabajar, entonces tenemos menos tiempo disponible. Yo antes le dedicaba 6 horas al día, ahora ya no le dedico gran cosa, porque yo tengo que realizar actividades, todo lo que tengo que hacer. Ya la vida me puso en esa situación y pues agarré el toro por los cuernos, porque también es muy gratificante y muy bonito. Pero como estamos en esto ya... Es otra forma de servir, ¿verdad? Sí, exacto. Y ahora con las clases, pues todos nos retroalimentamos, comprendemos y encontramos fórmulas para poder aplicarlas en la vida. Pero eso es lo importante, ¿no? Encontrar las fórmulas y aplicarlas en la vida. Por eso es importante eso, el reconocimiento del ego e irle quitando la fuerza y no darle ya la fuerza.
acuérdense que siempre le hemos dado la fuerza y siempre lo hemos puesto como el rector de nuestra vida, el que nos dirige, nos rige para hacer las cosas como nosotros queremos y para salirnos con lo que queremos. ¿Con quién dijo una muchacha? Una muchacha me platicó, dice, una paciente dice, yo desde chica manipulé a toda mi familia. Dice, siempre me hice la chiquita de la consentida y cuando íbamos a un paseo, cuando íbamos a donde yo quería, era la más feliz y hacía felices a todos. Los hacía reír, andaba gritando y feliz, todo el mundo feliz. Pero cuando no hacían lo que yo quería o no íbamos a donde yo quería, me ponía bien enojada, bien emulada y hacía infelices a todos. Y claro, caprichuda y manipuladora, ¿verdad? Entonces, ¿y qué se puede esperar de la persona ya cuando está grande así? Pues va a seguir, mientras no pueda reconocer y modificar, y es muy difícil porque agarra mucha fuerza y no se puede reconocer y mucho menos modificar. Y así sigue la persona hasta que la santa muerte le quite eso y vuelvan a ser igual con la misma tendencia. Pero por eso pues, es importante conocer esto en esta escuela de la vida, del alma, conocer esto, reconocerlo y tratar de aplicar en todo lo que sea posible en nuestra vida. Bueno, pues muy bien. Entonces, ya habiendo hecho la presentación y habiendo dicho lo más importante, vamos a preguntarle a cada uno a ver qué opina de lo que se vio hoy y si tiene alguna idea especial o algo importante que quiera decir a los demás. Vamos a empezar con quién, con Miriam, antes que se nos duerma Miriam. ¿Qué te pareció? De hecho, yo creo que ella se durmió. Ay, de veras, si no nos contesta que ya se durmió. Es que ella tiene un horario más... No, disculpen, aquí estoy. Había apagado el micrófono porque el reloj está muy fuerte. No, afortunadamente hoy no estoy muy cansada, así que estoy todavía bien despierta. No, pues muy bien dicho todo eso, muy cierto todo eso. Y pues lo malo es que el ego pues es parte nuestro y de cualquier manera lo necesitamos, es parte de nuestra personalidad, es necesario, así que como dices tú, no hay que tratar de matarlo o de deshacernos de él porque es imposible de cualquier manera, sino más bien tenerlo bajo control, aprender mucho cómo controlarlo. Y asunto arreglado, bien dicho, y pues arriba y adelante sí se puede, hermanos. Muy bien. Se puede. Pongo el ejemplo. Buenas noches. Me recordaste, María, el ejemplo que ponemos del jinete y el caballo, ¿verdad? Y decimos que el jinete es como el yo, y el caballo es como el ello, ¿no? Como el ello, digamos, como el ego que quiere salirse con la suya. Y cuando no hay un buen jinete, el caballo sale con la suya, se brinca las trancas y se desboca y hasta se mata y mata al jinete. Cuando no hay un buen jinete, porque el caballo es así, es bruto. Y cuando hay un buen jinete, el caballo ve una yegua si se quiere brincar todas las alambradas y correr por barrancos y donde sea, pero el buen jinete lo sabe controlar, dice, espérate, no es que sea malo, pero no es el momento ni la forma adecuada. Espérate, vamos a seguir lo que tenemos que hacer. Y después ya llega el momento que se te suelta para que retoses, pero bien contento. Pero porque ya el jinete maduró y ya supo controlar a esa fuerza impulsiva que es el caballo. Es el ello y el que es también el ego gobernado por el ello. Muy bien, Mari, bien dicho. A ver, ¿quién nos quiere decir? A ver, aquí, Juan Carlos, ¿qué nos dices, mi querido hermano y colega? Quería preguntar, querido grupo, dos cosas, así rapidísima. Una es si hay algunos sustratos o algunas sustancias de las que comemos o de las que ya están formadas en nuestro cuerpo, sobre todo en el cerebro, que nos hace tener ese ego maquiavélico y que al mismo tiempo nos denigra como seres humanos y queremos tener el dominio de territorialidad, digámoslo así, hacia otras personas, ¿no? Inclusive hasta nos sentimos bien haciéndoles el mal a otras personas. Si ya hay algo que nos hace algo sustancial, estructural dentro de nuestro cerebro, esa es una. Y la otra, cuando decimos, la segunda pregunta,
¿Qué es aquello dentro de nosotros, una cuestión psicológica, que pudiera decir, bueno, a ver, yo voy a dominar ese ego maquiavélico? ¿A qué me estoy refiriendo, maestro Antonio? ¿Qué es esa parte o esa entidad que me va a hacer que voy a dominar ese ego maquiavélico? Muy interesante. Bueno, en primer lugar, sí existen elementos externos que influyen dándole fuerza al ego, esa parte inferior y al ego dominado por el ello. Y esos son los elementos, ¿se acuerdan? Los elementos rajásicos y tamásicos. Y acuérdense que, por ejemplo, los que tienen perros pitbull, perros de pelea, les dan carne cruda, y a los gallos también, gallos de pelea, y se hacen más bravos, porque toman a todos esos elementos rajásicos y tamásicos y los hacen, digamos, más animales, ¿no? Refuerzan más el alma animal de dominio, control. Eso. Sí existe todo eso, esos elementos, y claro, también hay sustancias que generan, que disminuyen las endorfinas, las sustancias de placer, y producen irritabilidad. Si hay sustancias y hay neurotransmisores que se usan también para eso. O en el caso de alteraciones fisiológicas o de personas que tienen alteraciones de su sistema funcional del cerebro y de las sustancias del cerebro. Y por eso se dan algunos medicamentos para suprimir esas sustancias, para que la persona pueda estar más tranquila y pueda convivir más bien. Sí existen elementos de ese tipo, sí existen sustancias que pueden alterar más. Y obviamente los alimentos sádvicos, como las frutas, las verduras, legumbres, todos esos alimentos sádvicos, y los ayunos que se pueden hacer también, ayunos a agua, 3, 5, 8 días. Hay quien los hace a 20 días, hay quien los hace a 40 días, muy pocas gentes. Algunos de ustedes lo han hecho. A mí me tocó una vez hacer un ayuno de 8 días completos y sentía que volaba al final. Sí, entonces todo esto es muy bueno y es muy útil para desintoxicar el cuerpo y también a la mente y al cerebro, porque se carga de estas sustancias, todas estas sustancias. Y luego, la segunda pregunta, ¿qué es lo que nos puede ayudar a controlar esto? Es muy buena pregunta, porque tenemos esa parte nuestra interna, el yo superior, pero ese normalmente está dormido. O sea, la persona normal no se pone en contacto con él, está siempre ahí llamándolo, pero no se pone en contacto. ¿Por qué? Porque está exteriorizado. Les platicaba por ahí una vez de un muchacho, fuimos a una plática con Tony y otro de mis muchachos que es muy inteligente, y llegamos a la conclusión, bueno, pues estábamos hablando de los gobiernos, de los capitalismo y comunismo, y las ventajas de uno y de otro. El comunismo, pues ahí les van fallando porque se quedan las clases dominantes con todo. El capitalismo también, porque los más fuertes e inteligentes se quedan con todo y les cobijan a nosotros. Y les dije, lo más apto y lo mejor que hay hasta el momento es el socialismo democrático, como repúblicas socialdemócratas del norte de Europa, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, que ya hay un socialismo, pero es democrático, hay una democracia establecida y todo el mundo goza de buen sueldo, de vacaciones, de su casa, su auto, etcétera. Y dice Marco, que es muy inteligente, dice, pero es que ahí hay mucha depresión, hay mucho suicidio en esos países. Diga, sí es cierto, pero no es por el sistema económico, es porque las personas se vuelcan al exterior, se hacen muy extrovertidos y extrovertidas, y sobre todo se hacen muy materialistas, pues, como el dinero, lo material, y ese es su Dios, eso es lo primordial para ellos. Y al hacerse exteriorizados, se olvidan del aspecto interno. Y hay personas, por ejemplo, en las personas humildes de los países subdesarrollados, van a hacer su oración. Le digo que tenía un maestro de economía que decía, van a dar gracias, todos fregados, pobres, enfermos, y van a dar gracias, deberían ir a protestar, no a darles gracias. Pero yo les digo, yo les envidiaba porque decía, ¿cómo quisiera ser como ellos que andan todos dados a la fregada y todavía van con una fe y a dar gracias?
Y yo no podía, pues, porque estaba en toda esa esfera, ¿no? Y ocurre que esas personas tienen más fe y viven más bien que las personas que tienen más bienes materiales, pero retiradas del aspecto interno. Y ahí ya se despegaron. Y aquí lo que podría hacerse, y lo más adecuado, sería buscar esa verdadera conexión con lo interno. Buscar esa conexión con lo interno. Tratar de encontrarla. Y cuanto mayor sea ese contacto que se pueda tener, más fuerza va a existir para dominar al yo inferior. Más fuerza. Y para eso ya sabemos, pues hay oraciones, hay meditaciones, hay estudios, hay enseñanzas, hay rituales. Está todo eso que podemos hacer para buscar el contacto con lo interno, y en la medida que logramos ese contacto interno nos va a ayudar a quitarle la fuerza a ese elemento externo, pues que tan fuerte es y que tenemos ahí tan intenso. Cuando paramos ya sale sin que nos lo pensemos, porque ahí está, brota. Pero si ya estamos atentos y alertas, como decía el maestro Jesús Velázquez, sin cesar, estamos atentos, ya lo descubrimos, aquí estás. Y entonces ya le decimos, no, espérate, cálmate, hay que hacer las cosas de otra manera. Entonces ya damos entrada al yo superior, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y ya dar la instrucción, esto así, así, así. La instrucción silenciosa. Y nos da la inspiración, y entramos ya en contacto con eso, pero sí es un trabajo y un proceso para llegar ahí, y sobre todo para establecerlo en nuestra vida, y en la vida diaria, y en los acontecimientos de la vida. Y ya es lo más difícil, ¿no? Porque podemos decir mucho, conocer mucho, y hablar muchas cosas muy bellas, pero a la hora de llevarlo a la vida, ahí los quiero llevar. Por eso la vez pasada dijimos, ¿no? No me hables de Dios, dime cómo vives tu vida, cómo enfrentas tus situaciones, cómo estás cuando te hacen enojar, te molestan, o ocurre algo que no te gustaría, o te ocurre la desgracia. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo manifiesta la divinidad dentro de ti? ¿Verdad? Y ahí, mientras más en contacto se esté, más se manifiesta esa divinidad y se le va quitando la fuerza al tema. Esa sería una fórmula de paz. Y nosotros tenemos la fortuna de que estamos trabajando en esto y estamos procurando, buscando hacerlo, ¿verdad? Y el día a día, en las oraciones, la meditación, los rituales. Y lo más importante Muy es bien, gracias. en la vida diaria. Sí, exacto. En la vida diaria, eso la llevar. vida diaria, por ejemplo, yo el otro día fui al mercado, y ahí estaba yo pagando y llegó una señora empujándome y me sacó de la caja, o sea, De la fila. quería que la atendieran a ella primero, aunque yo estaba... El ego clásico. ¿Me entiendes? Entonces, hijo de la fregada, qué duro se siente, ¿verdad? Que, señora, discúlpeme, le digo, por favor, permítame terminar ahorita y ya le dejo el lugar. Es usted muy picuda, no, señora, no soy picuda, la picuda es usted. ¡Ay, se armó! Sin deberla ni temerla, hermano. Uh-huh. Entonces, a ver, maestro, ahí es donde tiene uno que ver, de ver qué tanto hemos aprendido con estas lecciones. Sí, es cierto. Yo les habría que contar, hermano, lo de que decía Jung, de hacer consciente la propia oscuridad, ¿no? De cada persona. Sí, ¿verdad? Hacer consciente de la propia oscuridad, sí, ese aspecto interno que traemos, hacerlo consciente, y entonces ya con eso ya nos damos cuenta de que está ahí, y estamos en posibilidad de empezar a dominar. Sí, yo te tengo 3 comentarios. Ese es el primero. Sí. El segundo, sobre lo que hablaste de la forma de la trascendencia, o sea, cuando uno tiene lo que en el budismo le llaman los samsaras, ¿no? O sea, las mismas cosas que haces. Y yo recuerdo una conferencia que, bueno, tal vez sí te tocó, hermano, pero a mí nomás me tocó el video, en el que hablaba el momento de la mente, ¿no? Cuando trasciende al plano y la conciencia se integra a la divinidad y la tierra, el cuerpo, vuelve a la forma material, ¿no? Entonces, la última enseñanza que se da a la mente es enseñar a la conciencia para que fue todo utilizada. Y ese es el momento de la trascendencia. Sí, no, nomás que son palabras mayores, ¿no? Cuando se logra hacer... Sí, bueno, por acotación lo que dijiste, ¿no? O sea, de cuando se va el cuerpo y cómo es la trascendencia, como esas dos polaridades al separarse
se va a la parte rayásica, ¿no? La mente es la que se va y da la última enseñanza a la conciencia. Sí. Maestro, Sí, quisiera perdón, mencionar... Ay, perdón, yo mero. Sí, di. Sí. Adelante. sí, mira, lo que quería poner también sobre esto que decías, yo he analizado un poco acerca de cómo está esta etapa de la ahimsa, porque es un tema dilémico, ¿no? O sea, La las no culturas violencia. sí, hay varias como corrientes, ¿no? Desde los que se ponen los cubrebocas, ¿no? Para no comerse las moscas, pasando por muchísimas doctrinas. Ahorita lo más famoso yo creo que fue lo del Dalai Lama, ¿no? Que durante mucho tiempo Estados Unidos lo estuvo patrocinando. Y se dio una idea de que el ser dejado o no defenderte, o sea, aquí está tiene una acepción que es la no No violencia. agresión. No, pero ahí está el punto, ¿no? O sea, la violencia de quién para quién. Entonces, aquí nosotros como espiritualones a veces pecamos de hipócritas, ¿no? Si es que no somos capaces de defendernos. Entonces, durante mucho tiempo se ha manejado que ser como un sacerdote, pues que está a la deriva, ¿no? Que no tiene el poder de poder defenderse en algunas situaciones, desde el cuerpo físico hasta tus propias cosas. Es lógico que tienes que tener una claridad mental para poder defenderte. Sobre todo no identificarte, ¿no? Con tal vez insultos o ser manipulable en ese aspecto. Pero yo me he topado con muchísimas personas que les pongo el por qué Estados Unidos financió los proyectos de la gente que se dejaba, ¿no? O sea, el budismo, en este caso, del Dalai Lama, ¿por qué se hizo una idea de la espiritualidad que hasta recuerdo a Mafalda, de los reaccionarios, ¿no? Entonces, esta tesis de la decisión, yo creo que México sí tiene algo que aportar, hermano, y es la voluntad. Tal vez ahí habría que revisar lo que cada uno entienda por espiritualidad, pero yo recuerdo mucho esta palabra de Estrada, ¿no? Que hablaba sobre lo natural. O sea, qué tanto es natural y qué tanto es antinatural asumir una posición en la cual no te vas a defender ante una situación. Entonces, bueno, tal vez no sé, es que quieras hacer un escrito, hermano, como los he estado leyendo, tus escritos diarios, mensajes del día. Oye, Bueno. yo mero quisiera decir lo siguiente, si me permite, maestro, grupo en general. Sí. Cuando se habla, creo yo, de espíritu, se está hablando no de un espíritu religioso o teológico, sino que se está hablando de un espíritu laico y secular, porque esto para mí es muy importante y ese es el que se ha manejado en el transcurso de la historia en las grandes personalidades, mujeres y hombres, que han ido más allá de la personalidad, en donde obviamente pues son personas que viven en paz, que viven felices y que también al mismo tiempo de prestar algún servicio a los demás, también ese espíritu se está retroalimentando. Entonces, al decir espíritu laico, recuerden que el término original significa pueblo. Entonces, el pueblo somos la gente y somos los que nacemos con ese espíritu, todos, pero hay que desarrollarlo de una manera que sea laica, es decir, que lo preferencial, obviamente hay que tomar la cuestión religiosa, la cuestión científica, porque también la ciencia nos da ciertas cuestiones espirituales cuando se tiene el discurso con una epistemología o con un conocimiento que se está dando a entender hacia sí y hacia los demás. Entonces, esa ciencia también aporta junto con la parte de la religiosidad o filosofía, ideologías y creencias y demás, arte, no se diga, que nos da también una cuestión sagrada, una cuestión sacra, secreta. Y esa parte secreta, pues viene siendo esa cuestión espiritual en la cual, pues nos va a hacer actuar de una manera
de acuerdo con sus principios. No me estoy refiriendo a los dones teológicos, me estoy refiriendo a una parte más subjetiva en donde puedo manejar así de momento tres, así rapidísimo, nada más mencionarlos. Por ejemplo, la responsabilidad ante todo, lo que tenemos que hacer, es una parte. La otra viene siendo la libertad, también es una parte. Y la otra, lo que es propiamente el amor. Es el amor, la libertad y la responsabilidad. Claro, hay más, desde luego. Nos da mayor dignidad humana y eso nos hace como presentarnos con un yo superior o con un ego superior para ir trascendiendo sin eliminar lo que es el ego, ese ego que nos hace daño y que nos hace también que hagamos daño a los demás, que nos transgrede lo que es la parte humana. Entonces, esa espiritualidad, por ser secular, por ejemplo, tiene que ver mucho con el siglo que estamos viviendo en estos momentos, el siglo XXI, que no es igual la espiritualidad o el desarrollo espiritual de este siglo con el siglo pasado o con el antepasado, sino que tiene que ver con la ciencia, con la mística, con la religiosidad, ese espíritu que estamos viviendo hoy en día. No sé, pero eso es lo que se me ocurre decir ahorita. Muy bien. Sí, de hecho es lo que decía el maestro de la Ferrier, que tiene que unirse la ciencia y la religión y hacer ya una religión científica y una ciencia religiosa que es que realidades, ¿no? Y esa es la pretensión nuestra que tenemos, afortunadamente, como el hermano Elías, José Carlos, que tenemos esa capacidad de pensamiento para desarrollar todo eso, pero hacer la búsqueda y el enlace de esos aspectos tan importantes y tan interesantes. Oye, hermano Elías, entonces, ¿por qué no pones ahí ese tema que tú dices que es importantísimo? ¿Cómo lograr el ahimsa? Pero es muy controversial, hermano, ¿no? O sea, ¿por qué históricamente pues hay varias corrientes, ¿no? O sea, desde el por qué el vegetarianismo, ¿no? Patanjali, ¿no? Que lo pone como los llamas. Sí. El por qué cada uno de los que profesa su forma, ¿no? Como dice aquí el hermano. Pero a mí lo que me preocupa, porque una vez tuve una plática con ¿cómo le llaman a estos los izquierdosos? Así. Y me hizo reflexionar, hermano, acerca de los tiempos. Me dijo, es que, ¿sabes qué? Tú ve cómo fue, porque estamos hablando de Plutón, ¿no? Sí. O sea, Plutón ahorita tiene el ciclo de 248 años. Y coincide con cómo las institucionalidades llevaron a cabo todo un proceso del adoctrinamiento, ¿no? Tal vez a tu generación les tocó mucho, ¿no? Que los Beatles se les salieran de las manos, que los Beatles andaban ahí probando de todo, pero de pronto te metes a las estructuras, hermano, ¿no? O sea, ¿qué tanto se difundieron ideas de colonialismo y postcolonialismo que a través de las corporaciones ahorita es lo mismo, hermano? Es una esclavitud disfrazada, pero entonces como somos espirituales no podemos defendernos y estamos ahí enredados entre tanta cosa y ahora resulta que pues estamos pues tal vez no entendiendo que una cosa es no violencia y otra cosa es no defenderte. Y se vuelve una pantomima, ¿no? Una actuación de espiritual cuando te enfrentas a situaciones en las que es necesario defenderte, hermano, ¿no? Claro, claro. Y defenderte con derecho. Pues ahí está el punto, ¿no? O sea, hasta el punto estaba, porque lo que él me refutaba es, ¿sabes qué? La idea débil de espiritualidad que existe fue una idea sembrada y fomentada, porque si analizamos un poco acerca de cómo fue, ¿no? El caso específico de México, o sea, nosotros tenemos una espiritualidad que sale de los principios judeocristianos, ¿no? Después del mestizaje. Y el caso de la GFU, que se integra con las tradiciones indígenas y después, ya sabes, hermano, toda la historia, ¿no? Sí. Pero tenemos una especie de mestizaje que después a mí me convenció ese argumento,
porque empezamos a tomar actitudes femeninas, hermano. Empezamos a hablar de atrás del otro, empezamos a no confrontar, a dejar de lado, pues, cosas que van más por el rigor, ¿no? ¿No? O sea, y recordemos que ese tipo de circunstancias, pues, nos hacen crecer, hermano. O sea, que pasa que hacemos espiritual y todo, pues no necesitamos, no de hablarle de las cosas por su nombre. Entonces, a mí me gustó mucho eso que dijiste acerca de cómo es ese proceso de irse a la muerte. Y mi cita sobre todo va en ese tono, ¿no? Que recordemos que ese proceso pues lo vamos a tener todos y que esa enseñanza, pues la conciencia, que es la que decide, y la mente, que es la que ejecuta, tienen esa estrecha relación y es la última enseñanza, el último destello. Si te gusta el tema, hermano, que yo, la verdad es que me han abucheado en cuanto a la Kimsa, porque gente que lleva años, ¿no? O sea, con el vegetarianismo y todo, y de pronto le dices, es que mira, o sea, ve la historia, ve cómo el Dalai Lama fue fomentado porque era parte del no defenderse, ¿no? Cómo llegas a los regímenes de esclavitud, ¿no? El esclavo. No es que muchos vieron un video que a mí me gustó, ese de Nunca me hicieron caso, ¿no? Y que habla acerca del arte y cómo la sociedad posmoderna industrial no sabe qué hacer con los derechos que tiene, ¿no? Entonces todo es bonito y en la Jefus se ha manejado eso, ¿no? El trabajo es desinteresado, pero también la debilidad de no hablar las cosas, hermano. Entonces acabamos siendo como sacerdotes de templo, pero nomás vegetarianos, ¿no? Y con la misma psique, ¿no? O sea, de estar predicando cosas, de dar los buenos ánimos, pero también se necesita la otra parte, hermano, de hablar lo que se tienen que hablar, ¿no? Y bueno, si te animas, yo sí le entro, hermano, pero... Ponme, por favor, en un mensaje, ponme los elementos ahí para desarrollarlo, porque hago un mensaje del día con eso y luego lo pues sobre todo presentamos. los llamas y los ni llamas, ¿no? O sea, Sí. el entender que la Ahimsa, bueno, para el sentido estricto, que yo lo traduzco, cuando más eso yo les enseño, ¿no? A mis alumnos, es el no fomentar la violencia, pero no tampoco el rehuir cuando tienes que actuar, ¿no? Y a veces nos hemos encerrado en este camino espiritualón que pues hasta estamos encubriendo nuestra propia cobardía, ¿no? De afrontar las cosas. Sí, ¿Como claro. una espiritualidad falsa, algo así, quieres decir? Pues mira, hermano, mi experiencia ha sido que como no confrontas y todos somos chidos, tampoco creces, hermano. O sea, uno se da en coba con el otro y se andan, pues haciendo entre Pero ¿quién alianzas y dice que la dimes. espiritualidad es así? Huyéndole Pues hay un pasado histórico, hermano. al O sea, toro. O sea, tú ponte a ver que casi todos los que estamos en esas organizaciones salimos de educaciones, ¿no? México pasaba del 90 y tantos % católico, ¿no? O sea, recordemos que la Constitución de Morelos hablaba que la religión católica era la única, que tenemos el mande, ¿no? De las mamás enseñadas de generación en generación. Tenemos muchísimos residuos que nos están poniendo y que hasta las mismas personas piensan, tú eres sacerdote, pues entonces, A ver, son brother, modelos, hermano, espérame tantito, pero es cuestión brother. de cambiarlo. Nada más, ¿saben qué? Hay Morelos un pequeño nunca detalle. dio ninguna constitución, Morelos. Lo que lo Los escribió fue sentimientos a de la través de nación los se supone que es la sentimientos. primera, hermano. ¿Eh? Los sentimientos de la nación se supone que es la primera. Son 24 puntos que él sintió, 24 puntos porque ni siquiera se les llama artículos, pero él dio a conocer ahí cómo está la situación para que mejorara un poquito más México. Pero en donde realmente de la primera institución que se hizo más ya como con artículos fue la de 1824 con el doctor José Morúa. Entonces ahí es donde se empiezan ya a dar Con algunos Guadalupe artículos. Victoria, ¿no? ¿Cómo? Con Guadalupe Victoria, después de Iturbide, ¿no? No, sí. Poquito después fue en 1824 cuando José Morúa empieza a dar algunos artículos, pero Morelos no, ni Hidalgo. Ellos no intervinieron en una constitución, dieron algunas puntuaciones de conocimiento para darle mayor importancia a los indígenas y que los españoles no abusaran, según la historia. Pero sí es Pues sí, hermano, importante. pero es controversial porque yo recuerdo cuando citaron esta parte de, creo que fue Carlos Salinas, hermano, ¿no?
que tocaban de las 13 enmiendas que mencionan, ¿no? 1824 después de la movimiento postindependentista, después la de 1857 por reforma y después la de 1917, ¿no? Con Carranza. En las tres se citaba que era la única religión admitida, hermano. Entonces traemos una idea de la espiritualidad. No, la de las 17 no, hermano. Déjame checarlo, 1917 ya no. porque yo recuerdo la mención que No, decía ahí ya habla en el artículo 3º, si mal no recuerdo, si es que no lo han de cambiado educación, ¿no? todavía, o sea, somos libres de elegir alguna, tanto religión como profesión. Sí. Y ya es laica el Exacto, Estado. ya empieza el laicismo. Entonces, ese laicismo nos da esa libertad de Pero el enfrentarse. tercero era de educación, ¿no, hermano? O sea, el que citaba ese de laica gratuita y obligatoria, después las reformas que hicieron. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a dar por terminado porque ya es un poco tarde. Y Todos dejamos- alargándonos, hermano. Por favor, hermano Elías, envíame un correo, ponme un WhatsApp con ese Te lo mando por WhatsApp. sí, para poner, hacer un escrito del día. Y está muy interesante y luego lo vemos aquí la semana próxima porque es importantísimo. Pues la IMSA, mal entendido, nos lleva a esa situación. Porque queremos ser no violentos y nos convertimos en cobardes. No violenta es más fácil. Me voy a la comodidad del no. Maestro Antonio, Sí. ya para terminar de mi parte, para Sí. no estar. Miren, del llama y ni llama, ya sabemos que cada uno de ellos es el primero y el segundo paso de los 8 estadios del yoga, de los 8 pasos de la Ashtanga Yoga. Entonces el llama tiene 5 características Sí. y el niyama otras 5 características más. Si usted me lo permite, el día que usted me lo quiera dar, me quiera dar esa oportunidad para el grupo, se están presentando actualmente 5 tipos de neurosis que son muy importantes en el mundo. Entonces, se han creado por ahí a través de personas muy estudiosas y muy investigadoras y que practican en su vida misma y en su familia y en la sociedad, unir la primera característica del llama con el segundo con el primero del niyama, llama y niyama, primero y primera, para eliminar o disminuir un poquito un tipo de neurosis. Entonces, unimos uno y uno de cada uno de llama y niyama, van a ser 5. Entonces, estas 5 van a eliminar cada una de las neurosis que se están presentando actualmente, que nos están dando mucho daño en todos los aspectos. Entonces, no sé si alguna oportunidad y yo les pudiera dar ese aspecto. Yo te sugiero, bueno. hermano, que para esa parte te vayas a los aforismos, hermano. Porque ¿Cómo? yo tengo muchísima... que los aforismos de Patanjali, Sí. o sea, yo me encontraba con muchas escuelas ¿Te acuerdas que cuántos son, brother? 5 y 5, ¿no? O sea, yo recuerdo que No, era los Satya, aforismos. no, veracidad. O sea, Los aforismos. es todo un libro, hermano. Eran como ¿Pero 300, no cuántos sé cuántos. aforismos son? ¿Te acuerdas? Híjole, hermano, no sé, pero ahí tengo el libro. Te los voy a decir, Déjame revisar. te los voy a decir. Bueno, ya lo dejamos para después, ¿no? 196 y ya Pero los sí, vemos apoyo la después. moción de llama y llama, hermano. Sí, Nos hace falta. para tratarlo. Y ya aquí lo vamos a tratar más a fondo. Bueno, ya para darle la palabra a quienes faltan, a quienes no han participado, para que nos digan Aquí hay un Pablo. ¿qué les veo aquí un pareció? Sí. Pablo. Aquí está Pablo. ¿Qué nos dices, Pablo, de todo lo que hemos Alma. publicado? ¿Qué tienes que decirnos? No se oye el micrófono, ¿eh? Está Bueno. apagado el info. Sí, está Ahí apagado el está. micrófono, seguramente. Buenas noches a todos. ¿Cómo Ya están? se oyó, sí. Pablo? Muy interesante, llegamos un poquito tarde, no, se nos fue el tiempo y llegamos un poquito tarde, pero muy, muy interesante lo que acabamos de escuchar de los compañeros. Pues nos podríamos aventar hasta 2 o 3 horas aquí escuchándolos y seguir alimentándonos con su conocimiento. Y bueno, pues en relación al tema, pues el ego es muy necesario, claro que también es necesario saberlo domesticarlo
y utilizarlo para nuestro crecimiento espiritual. Domesticarlo y usarlo a nuestro favor. Muy bien, muy Gracias. bien, Pablo. ¿Quién está contigo? Soy yo, profe, soy Blanca. Ah, ¿qué tal, Blanca? La vi muy jovencita, creí que era la hermana de Pablo. Que dijo, ya cambió de mujer. Año nuevo, vieja nueva. Ah, no, Vieja pero nueva. es renovación. Año nuevo, viejo nuevo. Lo que pasa es que estoy sin pintar, sin maquillaje, y sin Ah, maquillaje me con veo razón. un poquito más chica. Pues yo estoy muy agradecida con todo su conocimiento y gracias por compartir, gracias maestro, gracias a cada uno de los compañeros. Y pues esta parte de hacer conciencia es un tema bastante fuerte porque yo creo que por eso somos una secuencia de vidas, porque nos vamos encontrando cada vez con nuestros propios demonios internos, que es esta parte del ego, ¿no? Y hay que irlas integrando con mucho amor y para lograr tener esta conciencia hace falta conocer toda esa parte que yo soy, esa parte de mi obscuridad, esa parte donde yo puedo encontrar la paz a través de la obscuridad. Esa es mi experiencia. Después de que yo voy y toco esa obscuridad tan profunda, sin engañarme, porque totalmente el ego constantemente me juega unas y me engaña. Cuando mejor creo que estoy es cuando peor estoy. Pero la bendita maestra que es la vida me ha dado unos cachetadones y unas arrastradas que me han hecho ver y descubrir que me engaño constantemente. Sí. Entonces, para encontrar esa verdadera paz y esa integración del ego, primero pues ocupo ir a conocer toda mi obscuridad y esa es bastante amplia. De allá vengo, dijo la primera confesión que hice a los 9 años, me dijo el sacerdote, dijo, no te preocupes, ya estaba durmiéndose el pobre viejito porque oía a puros niños, pues a puros niños inocentes, pues. Y pues llegué yo y le conté cosas para él que se quitó los lentes y dijo, no te preocupes, hijita, y me abrazó y me dijo, venimos de la oscuridad. Y ya con los muchos años entendí de dónde venía yo. Dije, pues claro que venimos de la oscuridad. Entonces, ya al integrar mi oscuridad voy encontrando esa parte que también está dentro de mí. Pero esa parte, si no integro la parte que decía Elías, me parece, es muy importante no confundirnos. ¿Y cuándo me confundo yo? Cuando ni siquiera sé quién soy yo. ¿Cuándo me confundo yo? Cuando ando queriendo ser lo que no soy. Ahí radica mi verdadero ego. Hablo solamente de lo que yo he vivido. En este caso, yo era del lado contrario, no de los que se dejan. Pero es la misma. Dicen que es el mismo infierno con diferente demonio. Al yo ser una persona que se deja por comodidad o por no incomodar, pues termino haciendo lo mismo que el otro. En realidad es integrar y aprender a poner un límite y decir, no, este es mi espacio, este es lo que yo soy y esto es lo que yo quiero. Pero para llegar ahí hay que recorrer el camino y no es tan fácil. Claro, claro que sí. Y la madurez te va dando tu madurez personal y vas ya pudiendo reaccionar adecuadamente en todas las circunstancias. Muy bien, felicidades. Por último, Luz, ¿qué nos dices, mi hermana, de lo que vimos? ¿Qué opinión tienes? Danos tu opinión de lo que escuchaste el día de hoy. Muchas gracias, principalmente por aceptarme en su grupo y en esta plática tan amena y tan interesante y nutritiva. Creo que en resumen de lo que hablamos del ego es una autoobservación que se tiene que tener a cada instante. Es aceptar, reconocer y modificar todo aquello que emociones de baja vibración nos invitan para poder mejorar y encontrarse a lo que verdaderamente somos. Es todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿No me quieres pasar tu número de teléfono para incorporar directamente en los en el chat y mandarte los mensajes del día que escribo? Claro que sí, es 9988. Ay, a ver. Sí. 8. 95. Uh-huh. 7.
7192. 792. 7192. 92. ¿Y Luz qué? Alma Lucía Burgos. Ah, bonito nombre. Así es. Sí, Ah, tiene un Alma. significado muy importante para mí. Muchas gracias. sí, muy bien. Bueno, felicidades. Y pues a los muchachos nos quedamos aquí entradísimos con el llamen y llamen sus características y los... Sí. Hermano, ya tengo el libro Ah. aquí. Déjame, porque estaba revisando la pregunta que pusieron. Sí. Esta versión tiene 4 capítulos. Samadhipada, para obtener el Samadhi, los medios. El primer capítulo tiene 51 aforismos. El segundo tiene 55. El tercero tiene 55 y el cuarto tiene 34. Mandé ahí al grupo de GFU la copia del índice. Pero yo sí le entro a eso de estudiar bien llamen y llave, hermano, porque a veces estamos hablando y sí necesitamos así como las bases. Sí, cómo no, sí, de hecho ya hicimos un, cuando se presentó el yoga, ya se presentó llama y llama, y ya hablamos de eso en términos generales, no en un solo programa, hablamos de todo eso y tenemos un video ahí, pero claro que nunca aprendemos todo, y menos con tanta extensión, con todo esto, la profundidad que todo esto tiene. Entonces mándame eso para eso sintetizado, para poder desarrollar un tema, un mensaje del día, y luego ya lo vemos la próxima semana, el próximo martes, para que se va a poner muy bonito y muy candente para todos. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Sí, que tengan muy buenas noches. Igual. Con respeto siempre. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Que descansen. Un abrazo. Gracias. Checamos el video. Sí. Muy bien. Vamos el video.